Hola chicos, en este video les vamos a enseñar a usar LTSpice. Yo aquí tengo el programa abierto, esto es lo primero que les va a aparecer cuando lo abren. Para crear un archivo tienen que irse a este botón de acá y hacerle clic. Y aquí tenemos nuestro espacio para crear nuestro circuito. En este caso vamos a hacer un circuito RC simple. Para eso primero tenemos que ponerle una fuente de voltaje. Para encontrar la fuente de voltaje tenemos que irnos acá donde dice componentes y escribir acá en el buscador voltaje. Entonces vamos a voltaje, le hacemos clic y ya tenemos nuestra fuente. Después la resistencia y el condensador están aquí arriba porque son elementos más simples que se usan mucho. Para rotar la resistencia, aprieto control R. Después pongo el condensador y ahora los tengo que unir con un cable. Este lapicito que está acá crea los cables. Entonces le doy clic así y voy creando el cable. Le voy a poner una puntita acá porque ahora lo último que tenemos que agregar es una conexión a tierra. Esto es súper importante que no se les olvide, porque si es que no hay conexión a tierra, el circuito no se va a simular. Y ahora le vamos a poner valores a los elementos, ¿no es cierto? Le vamos a poner valores típicos. Al condensador le vamos a poner un micro y a la resistencia un kilo. Esto significa que vamos a estar trabajando como alrededor de los milisegundos, para que tengan una idea. Ahora el voltaje, yo podría ponerle un volt simplemente, pero como quiero complicar un poquito la cosa, vamos a ir a los avanzados y vamos a crear un pulso. Un pulso que cuando está apagado valga 0 y cuando está encendido valga 1. Aquí le vamos a poner un delay de 0 para que empiece en 1 y le vamos a poner un tiempo de subida muy pequeño. Le vamos a poner un micro. Si yo podría ponerle 0, pero cuando le pongo 0, como que en verdad no es 0, es un tiempo un poquito más grande para que se note. Pero yo no quiero que se note, quiero que sea como un cuadrado perfecto, así que le pongo un tiempo muy chiquitito. El tiempo encendido va a ser 5 milisegundos y va a tener un periodo de 10 milisegundos. Entonces ahí, y para correr el circuito, ponemos el monito que está corriendo. Lo corremos por 10 milisegundos. Ok. Entonces si nos vamos a ver el voltaje del condensador, vemos que parte en 0, porque como no le definimos un voltaje inicial, tiene 0, y sube hasta 1. Aquí el pulso se va a 0, entonces el condensador que tenía un voltaje inicial 1, entre comillas en este punto, parte yéndose a 0. Las dos veces de forma exponencial. Ahora les voy a mostrar cómo ponerle un valor inicial al condensador. Entonces yo aprieto control clic derecho en el condensador y donde va Spiceline, yo escribo IC igual a, por ejemplo, 0.5. Entonces ahí parte con 0.5 volts. Ahora si lo corremos de nuevo, vemos que parten 0,5. Ahora les vamos a explicar cómo funcionan los diodos en LTSpice. Aquí tenemos tres circuitos que funcionan con diodos. El primero es un circuito básico, que simplemente tiene un diodo y una fuente de voltaje. La fuente de voltaje es un seno con amplitud 1 y una frecuencia de 50 Hz. Vamos a correr esto por 100 milisegundos para ver cómo funciona el diodo. Entonces aquí vemos que el voltaje es el de la fuente, pero si vemos la corriente, vamos a ver que es distinta, ¿cierto? Ahí vemos que está actuando el diodo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cómo actúa la corriente del diodo en función del voltaje. Le hacemos clic derecho aquí abajito, a donde está el tiempo, y vamos a cambiarlo por el voltaje, ¿no es cierto? Que se llama N001. Esto lo podemos ver en el mismo gráfico. Entonces ahora, bueno, la línea verde, que es el voltaje, obviamente es un 1 a 1, así que lo vamos a sacar. Pero aquí tenemos el diodo, que es lo que nos importa. Como podemos ver, el diodo, la corriente vale 0, y sigue valiendo 0 hasta llegar a aproximadamente 0,9 volts. Este valor normalmente uno dice que es 0,7, pero dependiendo del diodo puede ser 0,9 también, un valor por ahí. Entonces, a lo que concluimos es que el diodo solo deja pasar corriente cuando el voltaje es mayor a 0,9. Ahora vamos a revisar los otros dos circuitos. Este
estos dos circuitos son circuitos rectificadores, que lo que hacen es que toman una señal sinusoidal y la transforman en una señal más o menos constante. El primero es un rectificador simple. Aquí un dato más o menos interesante es que en vez de poner una sola conexión a tierra, como dice acá, puse una conexión en cada uno. Esto es lo mismo, es equivalente, y se usa harto cuando los circuitos son más complejos. En este punto no es necesario, pero lo hice para mostrar que también se puede hacer. Entonces aquí tenemos la misma fuente sinusoidal, con una frecuencia de 100 en este caso. Aquí tenemos un condensador de 1 micro y una resistencia de 1 kilo. Aquí tenemos el diodo. Ahora vamos a correr el circuito para ver cómo funciona. Nuestra salida es este voltaje que está acá, que es el voltaje que está fuera del diodo, el del condensador y la resistencia. Si lo comparamos con el voltaje de entrada, vemos que este funciona igual que un circuito RC, en donde cuando se llega a aproximadamente 0,7 volts, que es cuando el diodo parte dejando pasar corriente y se parte cargando el condensador, el voltaje empieza a subir hasta llegar a 1. Después, como el voltaje que entrega la fuente parte bajando, el condensador se parte descargando. Cuando ya el voltaje es negativo y no puede pasar corriente, no pasa corriente por el diodo, el voltaje se sigue descargando hasta que llega a 0 volts y después se carga de nuevo. Aquí no se ve muy constante el voltaje, pero si es que aumentamos la frecuencia, cosa de que no se alcanza a descargar, por ejemplo, pongámosle 1000, veamos qué pasa con 1000. Vamos a hacer zoom y vemos que esto parte variando mucho menos, varía entre 360 y 180. Si vamos subiendo el voltaje, 10.000 por ejemplo, hacemos zoom, varía cada vez menos y se parece cada vez más a una señal constante. El último circuito que les voy a mostrar es un rectificador doble. A diferencia del simple, tiene dos fuentes con dos diodos. Estas fuentes son idénticas, pero una está conectada por el lado positivo y la otra por el negativo. Entonces están invertidas. Cuando uno está en 1, la otra está en -1 y viceversa. Voy a correr el circuito para mostrarles eso. Si vemos el voltaje de salida de cada uno, vemos que siempre va a haber una positiva. Entonces, eso tiene la gracia de que siempre va a haber un diodo entregando corriente y el condensador se va a cargar mucho más. Si vemos la salida, podemos ver que el condensador siempre se está cargando. Entonces, mantiene mucho más ese valor más o menos constante que con un rectificador simple. Si aumentamos la frecuencia igual que hicimos en el caso anterior y la ponemos en 1000, podemos ver que está más constante, ¿no es cierto? Pasa lo mismo, pero también es más constante todavía que ese caso. Entonces, podemos concluir que este rectificador doble puede trabajar con frecuencias menores que uno simple. Esa es la gracia que tiene. Estos eran los 3 circuitos que les queríamos mostrar. Si tienen alguna duda sobre cómo hacer el programa o sobre la tarea, no duden en mandarnos correo a los ayudantes o al profesor.